Nosotros ahora les queremos contar que en la columna vertebral siempre hemos traído buena suerte, porque hemos entrevistado a gente que después ganó elecciones, que después ganó intendencias, que después fue ministro en alguna provincia, y este es nuestro debut con el primer ministro que entra a la columna vertebral, Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo. ¿Cómo te va, Matías? Nora Anchar te saluda. Hola Nora, ¿cómo estás? Un gusto. Laura. Hola, ¿cómo va? Le cuento a las personas, a nuestros oyentes, Matías es yo podría definir, cuando me enteré que Matías iba a ser ministro de Desarrollo Productivo, podría definir que, conociendo su carrera y los distintos cargos que vino tomando a lo largo de su vida política y de su vida de trabajo, que es más o menos como el sueño del pibe. Al fin llegar al lugar donde todas las teorías desarrolladas cuando estuvo al frente del Centro de Estudios para el Desarrollo Metropolitano, el CEDEM, allá en la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad, junto con Hecker, posteriormente en el Banco Ciudad, tratando justamente temas que tenían que ver con pymes, y así hasta llegar a la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina, la AEDA, que la funda en el 2008, una usina de laburo de economistas. En el 2017, cuando se crea el Grupo Callao, Alberto Fernández lo invita a participar o forma parte del mismo. O sea, no estamos hablando con ningún improvisado, y la primera pregunta es casi personal. Te puedo tutear, obviamente, después de tantos años, ¿no, Matías? ¿Realmente fue cuando Alberto te dijo que te hicieras cargo de este tema, que supongo que además lo venían desarrollando en campaña, fue el sueño del pibe? No sé si el sueño del pibe, pero sí, digamos, un desafío súper interesante. Porque, bueno, era la posibilidad, digamos, de llevar adelante en un contexto complicado. Claro está, muchas de las ideas y las cosas que venía trabajando, tanto desde el punto de vista académico como de la gestión. Yo estuve en la CEPIME, estuve en el Banco Central, Banco Nación. Bueno, la posibilidad de muchos de estos temas que venía trabajando, bueno, verlo desde el punto de vista de nada más y menos que de un ministerio, ¿no? También con el conocimiento de que nos tocaba una situación muy difícil cuando empezamos la gestión en diciembre del 19, y bueno, ni hablar lo que significó la pandemia, pero sí con un desafío muy interesante, muy importante. Cuando se cruzó el tren bala de la pandemia, en el medio de todo esto que recién empezaba a andar, empezaba a hacer los pequeños pasos, ¿cuánto tuvieron ustedes que acomodar? ¿Cuánto frenaron en algún momento o encontraron la manera de seguir adelante con la idea de poner al país de pie a través de las pymes y del desarrollo productivo? ¿Cómo fue ese momento de tu ministerio en pandemia? Bueno, fue básicamente cambiar completamente la agenda, digamos. Nosotros teníamos una agenda cuando empezamos que era básicamente, primero, buscar normalizar la economía, es decir, teníamos un problema tremendo de arrastre, que era las 25.000 pymes quebradas, una economía con tasas de interés por las nubes que hacían inviable cualquier inversión productiva, inflación por las nubes. Bueno, todo esto, el objetivo era ir normalizando la economía, por supuesto, ayudarlo a Martín Guzmán a cerrar el tema de la deuda. Es decir, era todo un enfoque macro, micro, para normalizar la economía y empezar así después a implementar políticas de reactivación y desarrollo. Cuando arrancábamos con eso, después de un primer trimestre que fue bueno, con varios logros para destacar, la tasa de interés bajó, la inflación se redujo, arrancamos con precios cuidados, empezamos con planes de reactivación industrial. En el medio de eso venía la pandemia. Y ahí, vuelta a recalcular, a pensar una agenda que era completamente distinta, que tenía que ver con dos cosas. Una más general, que era, bueno, ¿qué hacemos con las empresas que van a estar cerradas, algunas durante un tiempo importante, y tenemos que hacer algo masivo? Y ahí surgió el tema del ATP. Largamos un programa que yo creo que va a quedar en la historia como uno de los programas de mayor alcance de la historia económica del país. Estuvimos durante varios meses pagando la mitad del salario de aproximadamente la mitad de los trabajadores del sector privado de Argentina. Un programa inédito por su magnitud. Y otro elemento central que tuvimos que implementar fue toda la ayuda, toda la cuestión de
los insumos médicos. Yo me acuerdo, estábamos a fines de marzo hablando con Ginés González García, y bueno, me decía, bueno, todo lo que tenemos que comprar para abastecer los hospitales, los respiradores, la indumentaria médica, camisolines, y yo le decía, pero ¿cuánto va a hacer falta? Y me decía, mirá, es infinito, son cantidades enormes, ¿no? Porque significa, en pandemia, los médicos tienen que cambiarse de ropa, las enfermeras, digamos, permanentemente para evitar contagios, y esto lo que significó básicamente fue tener que rápidamente poner en marcha líneas de producción, importar maquinaria, poner en marcha nuevas empresas, reconvertir pymes. Trabajamos, recuerdo, en tiempo récord para ayudar a empresas a instalar nuevas líneas de producción. Logramos, digamos, que la fábrica de respiradores de Córdoba abasteciera los hospitales del país en tiempo récord, hiciera 2.000 respiradores en 3 meses y luego se puso a exportar. Una nueva fábrica de respiradores en Tierra del Fuego. Son todos temas que hechos en tiempo récord. Pusimos todo un paquete de 2.000 millones de pesos para financiar proyectos productivos de pymes con universidades nacionales en todo el país para también insumos médicos, alcohol en gel, bueno, un montón de cosas. Así que fueron estas dos cuestiones y también administrar lo que significaba la industria, readaptar los protocolos sanitarios para que pudieran volver a funcionar, y la verdad que la industria funcionó muy bien, no hubo contagios en el sector industrial prácticamente. Esto fue un poco lo que fue el recalcular y tener un paquete de desarrollo productivo para la pandemia, que fue más bien defensivo, ¿no? Evitar, digamos, daños mayores. Laura. Sí, hola, ¿qué tal? Mira, no sé si habrá sido el sueño del pibe, pero si era el sueño del pibe, supongo que no habrás imaginado esta pesadilla de que justo te toque la pandemia. Debo decir que con todo lo que vos estás contando que tuvieron que enfrentar, los últimos números del INDEC ya indican una pequeña, pero una subida en la producción, en la industria. ¿Cómo fue que consiguieron, en medio de este panorama así como apocalíptico, no solo no bajar, sino mantenerse y subir en cuanto a inversiones industriales? ¿Y con qué interlocutores lo lograron? Bueno, básicamente porque volvimos a poner en marcha en Argentina la política industrial. El gobierno de Macri habría prácticamente desactivado la política industrial, no cree en ellos que Argentina pueda ser un país industrial, aún con sus dificultades y con todo también su potencial que tiene. Nosotros lo que hicimos desde el primer día fue, primero, volver a desarrollar proveedores locales. Argentina tiene muchísimos fabricantes que si no tienen un esquema de política industrial que garantice la demanda en el mercado interno, empiezan a ser rápidamente desplazados por las importaciones. Y lo que hicimos fue, por ejemplo, convocar a las automotrices y decirles, miren, necesitamos que compren más en el país. Y hay un montón de proveedores que hoy están sin trabajo, sin colocación de sus productos. Y esto permitió que la industria argentina de autos vuelva a tener un contenido nacional un poco más alto. Y esto lo hicimos con varios sectores, con textil, indumentaria, calzado, marroquinería, electrónica, electrodomésticos, sector por sector, discutiendo un trabajo de a ratos artesanal, de ver cómo reactivar la demanda de estos sectores, y esto ha hecho que, insisto, hoy Argentina esté recuperándose activamente. Y a esto me parece bueno agregarle también lo que ocurre con la construcción, que es un sector también, venía muy golpeado, 3 años consecutivos de caída, un sector que genera muchísimo empleo. Y ahí también, generamos incentivos, hemos enviado al Congreso un proyecto de ley que genera incentivos fiscales para invertir en nuevos proyectos de construcción, un sector que al mismo tiempo compra muchos insumos industriales, ¿no?, que se fabrican en el país. También es otra forma de reactivar ese sector, y también volver a poner en marcha con más fuerza la industria de maquinaria agrícola. Hoy la maquinaria agrícola argentina está toda vendida por varios meses. Si un productor agropecuario quiere comprar una sembradora cosechadora, tiene que esperar varios meses porque está toda ya comprometida esa producción. Así que se trata de esto, nuestro paquete ha sido, primero la pandemia, la reactivación en simultáneo, y el desafío del desarrollo, el desafío también de generar nuevas actividades económicas, productivas, que Argentina tiene capacidad para hacerlo, y que esto permita realmente la posibilidad de pensar un crecimiento no solamente para 2021 y recuperar el terreno perdido por el coronavirus, sino también pensar una década de crecimiento que Argentina necesita imperiosamente.
Sí, de todo lo que estás diciendo, y ya lo que me imagino que debe tener que enfrentar un ministro de producción, se ve que están muy atentos a todo lo que sea, por ejemplo, yo acá tengo planes destinados a capacidades productivas exportadoras, planes de desarrollo de exportación, plan de desarrollo productivo transversal con perspectiva de género, etcétera. Te quería preguntar si ves, yo siempre comento que lo de economía popular es uno de los conceptos que a mí me parece más novedoso como concepto en lo que es la política argentina. ¿Hay una tendencia o hay algún plan como para poder aprovechar, ya no desde el punto de vista asistencial, de mandar planes o qué sé yo, que con esos planes igual hacen algunas iniciativas, sino hacer créditos blandos o tener como interlocutores también a los pequeños emprendimientos de la economía popular, que sean cooperativos o que sean de alguna organización, pero ¿de qué forma? Porque me acordaba yo de este economista que daba créditos, microcréditos, viste, que decía los pobres siempre devuelven. No sé si está pensado... Sí, bueno, no sé si está pensado algo por el estilo, porque cada vez es más grande el sector de economía popular. Nosotros tenemos ahí dos aspectos para tener en consideración. El primero es algo que nosotros llamamos economía social, ¿no? Que es algo más tradicional en Argentina, que tiene que ver con todo el mundo de las cooperativas, las mutuales, las empresas recuperadas que se transformaron en cooperativas, que es un tema que nos interesa muchísimo y trabajamos mucho. De hecho, en esta gestión, el presidente tomó la decisión de traspasar el INAES, que es el organismo histórico de economía social, del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Desarrollo Productivo, justamente porque lo que entendemos es que todo este sector es una parte importantísima de la estructura productiva, la estructura económica. Es decir, no es un sector que debe ser tomado como parte de la política social, por más que haya segmentos que sí lo sean, pero en definitiva ahí conviven cooperativas que son muy relevantes en el sector agropecuario, agroindustrial, el sector comercial, lo que tiene que ver con las empresas recuperadas, así que eso lo vemos como una parte importante del sistema económico. Nosotros no tenemos, digamos, en ese sentido un prejuicio de decir es más importante una cooperativa que una pyme o una empresa grande. Pensamos que hay un espacio para todos y en todo caso, como Estado, tenemos que fijar las reglas de juego para que el funcionamiento sea más armónico. Está claro que cuando hablamos de cooperativas, por ejemplo, lo que ocurre ahí es que no solamente podemos hablar de desarrollo productivo, sino también de mejor distribución del ingreso. Una cooperativa distribuye mejor el ingreso que una empresa por ahí más grande, porque lo que significa es que el resultado, el excedente que se obtiene, se distribuye directamente entre sus socios, esto se transmite también al territorio. Argentina tiene tres grandes desigualdades que hay que resolver y combatir. Una es la desigualdad de ingresos, es decir, claramente hay una brecha muy grande entre los sectores más ricos y más pobres de la sociedad, que tenemos que trabajar justamente sacando a la gente de la pobreza. La segunda desigualdad es la territorial. Argentina es un país que tiene muy concentrados sus niveles de ingresos. Uno toma el ingreso promedio que hay en las 5 provincias más ricas de Argentina, lo compara con las 5 provincias más pobres y la brecha es de 5 a 6 veces. Y esa brecha se mantiene intacta a lo largo de 70, 80 años de historia, es decir, no se ha modificado sustancialmente. Y la tercera desigualdad fuerte que hay en Argentina es la desigualdad de género. También existen brechas de género importantes en ingreso, en acceso al mercado laboral, de modo tal que entendemos que tenemos que tener ahí políticas activas y hemos implementado 39 iniciativas de género vinculadas a desarrollo productivo. En este marco, un aspecto es el que mencionabas recién, Laura, tiene que ver con la economía social, pero sí pensamos claramente, y quiero hacer esto muy claro, que tenemos que trabajar en que se puedan formalizar los emprendimientos. A nosotros no nos gusta la idea de generar guetos para pobres. Nosotros tenemos que pensar en emprendimientos de economía social que se puedan ir formalizando, que puedan mejorar sus ingresos. Te doy un ejemplo bien concreto, que estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente, con Juan Cabandier. Hay un proyecto súper interesante de reciclaje de residuos. Argentina tiene 5.000 basurales a cielo abierto, 5.000 basurales a cielo abierto, fuentes de degradación urbana, de contaminación. Y ahí hay materiales que pueden ser reciclados. Y con muy poca inversión y con capacitación y como bien decía vos recién, Laura, con créditos blandos podemos hacer que esas cooperativas de reciclaje
obtengan recursos para hacer inversiones y con muy poquita inversión pueden reciclar mejor los productos y quedarse con una renta más grande, que si no la hacen, se la venden a un distribuidor, a un intermediario, que es el que se queda con la renta de ese reciclamiento. Y la diferencia de eso significa ni más ni menos que sacar a esa gente de la pobreza. Esos recicladores, sin estas inversiones, obtienen un ingreso por debajo de la línea de pobreza. Con estas inversiones, aumenta su ingreso y salen de la pobreza. Ni más ni menos que esto, ¿no? Fíjate con este tipo de políticas lo que podemos lograr, insisto, esto es algo que lo estamos haciendo y dar resultados de corto plazo. Pero digo, nuevamente, no es simplemente trabajar para que los pobres sigan siendo pobres. No, es trabajar para que los pobres salgan de la pobreza con inversiones, con cooperativas, con una economía social que se sume al circuito productivo formal. Vos sabés que nombraste recién un trabajo en red con un ministerio y yo te estaba por preguntar, porque en el curso de lo que estabas diciendo saltan dos cuestiones que son intermedias y que suelen abonar a esa brecha que vos decís 5 o 6 veces en los salarios de las provincias más pobres con las provincias más ricas. Uno es, si yo produzco en una provincia muy pobre algún insumo, no sé, cuero, verduras, no importa, un insumo, y después lo tienen que trasladar hacia los centros en donde eso se va a trabajar, el tema del transporte hace de por sí que se encarezca muchísimo, y ese encarecimiento no se ve en la gente que hizo el trabajo primario, ese kilo de papas, por poner algo que no adquiere mucha manufactura en el medio. Y además están los intermediarios, o sea, en toda esta historia que van encareciendo. ¿Hay alguna política con el Ministerio de Transporte, por ejemplo, para ir trabajando que esta economía que está tan castigada en algunas provincias pueda acceder a los grandes centros urbanos con menos peso en lo que es el transporte? Nosotros lo que estamos trabajando fuerte es en generar más inversiones en diferentes provincias del país. Nosotros lo que pensamos es que tenemos que, sobre todo, estimular que se agregue más valor en el interior y en el interior del interior. También es eso, ¿no? No es solamente pensar en las grandes capitales de provincias, sino en muchas jurisdicciones de la Argentina. Argentina es un país excesivamente concentrado en términos económicos en torno a la región del AMBA. Agregale Rosario, agregale Córdoba, Mendoza, y ya tenés concentrado ahí casi 3/4 partes de la actividad económica de la población del país. Sí. Bueno, el coronavirus lo dejó claro, ¿no? Cada vez que veíamos lo que significaba, cuando tuvimos el AMBA en el peor momento, incluso otros lugares del país estaban funcionando normalmente o casi normalmente, pero seguían afectados por lo que significaba el peso de las medidas restrictivas en el AMBA. Esto significa que tenemos que fomentar inversiones en todo el país. Y en ese sentido, ejemplos. Empezamos con un programa de parques industriales, donde este año ya estamos financiando 2 parques industriales en cada provincia de Argentina, un plan de 48 parques industriales y tecnológicos, le agregamos economía del conocimiento, software, y eso significa también descentralizar inversiones, y la verdad que vamos bien. Hace pocos días anunciamos 8 inversiones en Catamarca por $20 millones, 8 en La Rioja por 50 millones, es decir, empleo, producción, inversiones en la industria, en Catamarca y La Rioja, ¿no? Provincias donde el gobierno anterior estaba desactivando producción industrial, es decir, al revés, estaba generando el efecto contrario. Y estamos llevando la economía del conocimiento también a todos los rincones del país, estamos gestionando inversiones para realizar ese sector en Tierra del Fuego y en otras provincias de la Argentina. Me parece que el camino es si nosotros lo podemos lograr, y aparte también la tecnología te da estas posibilidades, porque lo conversaba hace unos días con una empresa de servicios de software y servicios de conocimiento. Y ellos decían, bueno, nosotros ahora con el tema del teletrabajo, un efecto positivo dentro de lo terrible que es la pandemia, es que ha acelerado la agenda digital. Esto quiere decir que hemos tenido que obligatoriamente aprender a funcionar a la distancia, aprender a teletrabajar, aprender a movernos con las herramientas digitales. Miranos en esto. Bueno, miranos a nosotras. Efectivamente. Y digo, esto ha hecho que muchas empresas ahora digan, bueno, yo puedo perfectamente reclutar gente para trabajar, y en lugar de hacerlo en la Ciudad de Buenos Aires, puedo tener gente en cualquier provincia del país. Y ya están trabajando en planes donde digan, bueno, voy a reclutar gente de San Juan, de Tierra del Fuego, de Salta, que trabajen desde sus casas
Y bueno, les traeré cuando normalice una vez por mes a Buenos Aires, a una reunión de trabajo. Dice, no es que la virtualidad reemplaza completamente, ¿no?, al trabajo presencial, pero se puede hacer una combinación, y esto significa más oportunidades para lo que nosotros queremos es que los jóvenes, los chicos, las chicas que nacen en cualquier provincia se desarrollen ahí, no tengan que venir a hacinarse en el AMBA o en el Gran Rosario, que generemos nuevas ciudades, o que las ciudades que hay crezcan, se desarrollen, y que bueno, hoy la tecnología lo permite, y que fomentemos estas inversiones para agregar valor en cada ciudad de la Argentina y no seguir concentrando la actividad económica en los grandes centros urbanos. No, si el viejo sueño del desarrollo regional, sin que una región necesariamente sea subsidiaria de otra, sino que, así como existen los Mercosures y otras uniones de complementariedad, existan eso, digamos, la complementariedad, pero no lo subsidiario. Yo creo, antes que me lo diga Laura, creo que se nos está acabando el tiempo. Entonces, te voy a decir algo. Te invito a dos cosas. Primero que nada, y para cerrar la parte seria de la cosa, te digo que nosotros tenemos acá en el programa la posibilidad y la tranquilidad de que realmente hablamos con todo el Espinel, absolutamente. Entonces, de las inversiones en La Rioja nos enteramos por el empresario, por Caragosian, mucho antes, porque nos empezó a pasar información ellos dos de este tema, y realmente fuimos muy felices, estuvimos muy atentos cuando pintó el coronavirus allá, de que ninguno de ustedes tuviera nada, y lo supimos por el empresario que salió en ese momento a hablar de esto y tranquilizó al respecto. Y del otro lado del Espinel, cuando hablamos con las empresas o los movimientos sociales, también tenemos un buen rapport de lo que está trabajando el Ministerio en ese sentido, de una avenida tan ancha para recorrer. Una pregunta que queda ahí colgando en la respuesta es: nosotros decidimos empezar a no contar solamente el avión que se cae, sino aun cuando sea pequeño el avance, contar el avión que empieza a carretear hacia arriba. Y esta decisión comunicacional implica la necesidad de que ustedes salgan más, porque vos acabás de contar un montón de cosas que nosotros no sabíamos, y sé que los medios especializados lo saben, pero nuestro público también va a estar mucho más tranquilo este domingo, sabiendo que no paró el trabajo en el Ministerio en ningún momento, y que para eso no hace falta que sea economista, se entera porque ustedes hablan en todos lados. Eso por un lado. Ahora te pido que te saques el saco, es una manera metafórica de decirte, porque vas a pagar un peaje. El peaje que se paga en la columna vertebral a quienes pasan por primera vez es preguntarles cuál fue su primerísimo laburo, quizás de estudiante, quizás, no sé, ayudando a tu viejo, no sé. Primer trabajo, si te acordás cuánto cobraste y en qué lo invertiste. Ese es nuestro peaje. No, a ver, la verdad que si te tengo que decir, mi primer trabajo fue ayudar a mi tío, que tenía una librería cerca del Parque Centenario, y yo le volanteaba. Iba con mi primo y yo, íbamos a repartir volantes para anunciar que había abierto la librería y que vendía, no sé, promociones de cuadernos, lapiceras y artículos escolares. Pero me resulta absolutamente imposible decirte cuánto cobré, porque estoy hablando de eso debe ser la década del 80, así que imposible hacer una referencia de cuánto era. ¿Qué tenías? ¿10, 12 años? Sí, ponele 12, 13 años, 14, una cosa así, me parece que era. Y después tuve uno de mis primeros laburos fue en la DGI, la FIP. Ahí sí me acuerdo un poco más. Creo que ahí ganaba 450 pesos argentinos. O algo así. ¿Pesos argentinos? Pesos argentinos, ¿puede ser? Sí. Australia, no, pará, son los pesos actuales. 1991, son los pesos actuales, si no me equivoco. Sí, ya estoy hablando del año 91, 92, por ahí, sí. No, ahí ya no es tan viejo.
¿Y qué es lo que hacías con el dinero? ¿Qué era lo primero? ¿Te daba por el lado recreativo? ¿Te comprabas libros? ¿En qué te daba placer haber trabajado todo un mes? Y en esa época me lo gastaba en libros, en discos, CDs. En esa época, para los más chicos, obviamente no entienden que no existía MP3, no había archivos digitales, así que había que comprarse el disco. Y bueno, y a mí me gustó siempre la música, así que también me lo gastaba en guitarra, en cuerdas o en púas. ¿Seguís tocando la guitarra? Y ahora muy poco, la verdad que me encanta, pero para ser bien francos, en la semana es imposible y el fin de semana a veces me queda la poca energía que me queda, no sé, es para estar con la familia, así que poquito, pero bueno, me gusta muchísimo. Le cuento a la gente que con Culfas compartimos el cumpleaños porque nacimos el 8 de abril. Esto hace que seamos arianos tosudos. Yo confío en los arianos, quiero confiar en el presidente Alberto Fernández, esta cosa astrológica de que tanto ariano junto, tanto fuego junto, a algún lugar bueno nos puede llevar. Laurita, antes de cerrar, porque le voy a pedir otro dato de cierre para que nos ayude a cerrar la nota, ¿algo más? No, un datito nomás para los amigos. Yo tengo muchos amigos más del lado de los que hicieron un pequeño emprendimiento. Tengo unos chicos de Rosario que hacen una herrería que se llama El Rojo Vivo, que recomiendo a todo el mundo. Para los que quieran participar de una manera de, pongamos, economía social y no popular, ¿de qué manera pueden formalizar? ¿Hay algún tipo de asesoría, digamos, de parte del ministerio para que saber? Porque la verdad que uno no tiene las herramientas para legalizarse. Tampoco es que quieren ser ilegales, pero ya es tan complicado. Hasta en este momento es complicado saber cuánto cobra uno como sueldo, porque son todos unos porcentajes complicadísimos. Así que si hay algún datito como para tirar a todos los amigos que tienen pequeños emprendimientos para legalizarse un poco mejor. Sí, el INAE, el Instituto Nacional de Economía Social, es un organismo justamente que tiene como objetivo eso, ¿no? Es llevar el registro y la promoción de todo lo que es el mundo de las cooperativas, las mutuales. Es un organismo que es muy activo. Es el organismo que estaba presidiendo nuestro querido Mario Cafiero, hasta su fallecimiento tan sorpresivo como inesperado. Y la verdad que es un gran trabajo estos meses. Y bueno, es un organismo que está para esto, justamente, entre otras cosas, promover la economía social. Bien. Matías, cuídate mucho, por favor, barbijo, por favor, todo lo necesario. Un abrazo muy grande. Y claro, la gente no sabe que vos tocas la viola, que también cantás, que incursionás por ese lado. ¿Alguna vez hiciste un dúo con Alberto? Bueno, hay una foto, no sé si la vieron, el día previo a las PASO. Vieron que siempre cuando el día previo a las elecciones hay veda, entonces sí. Las actividades que se hacen son más recreativas. Y el día previo me acuerdo que Juan Pablo Biondi, el secretario de prensa, el santo el vocero de Alberto, organizó un asado en su casa y bueno, fuimos con guitarras y la verdad que tocamos ahí, éramos 2 guitarras, Alberto y yo, y fue un lindo, la verdad que fue un asado muy relajado, muy divertido y cantamos un largo rato, una linda tarde. ¿Qué tema tocaron? Porque con eso vamos a cerrar la nota. Uno, decime. Bueno, te imaginarás que estando Alberto tenía que estar Lito Nevia con Solo se trata de vivir. No podía faltar. Ahí va. Gracias, ministro. Gracias, Matías, en sus 2 vertientes. Bienvenido a la columna vertebral y que no sea la última vez, te vamos a llamar muchas veces. Y también pasanos toda la información porque se trata de eso, de informar. Gracias. Gracias, Nora, gracias, Laura. Un gusto y saludos a toda la audiencia. Chao, hasta luego.